Buenas, bienvenido al podcast número 4 del programa Emprendedor de 0 a 100. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast? Pues vamos a hablar de la mentalidad de empleado a emprendedor. En los podcasts anteriores y particularmente en el número 3 hablamos de la creencia, la actitud y los pensamientos como factores imprescindibles, fundamentales en tu negocio. Y fíjate, la mentalidad forma parte obviamente de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos te conducen a una manera de actuar determinada y a su vez esa manera de actuar te lleva a unos resultados determinados. Por eso el empleado tiene una mentalidad que lo lleva a tener unos resultados y por ende el emprendedor la lleva a tener a otras. Vamos a hablar ahorita mismo de la mentalidad de un empleado. La mentalidad del empleado se enfoca principalmente en lo que es tener un cheque de nómina, pero fíjate que el trasfondo de esta paga al mes radica en el intercambio de su tiempo, quizás tu contrato sea de 20 horas, 40 horas, 60 horas, X cantidad de horas a la semana, al mes, y tú recibes una contraprestación económica en base a ese tiempo que tú le das a la empresa, a tu jefe, a tu trabajo. Pero ¿cuál es el problema? El problema acá radica en que tú no puedes generar más tiempo. Quizás sí, esto lo puedes ver claramente cuando trabajas horas extras, pues tu cheque de nómina se ve, tienes reflejado un incremento por tu trabajo. ¿Pero por qué fue eso? Porque trabajaste más. ¿Qué pasa si tú dejas de trabajar? Pues esos ingresos se van a cero. ¿Por qué? Porque no estás dando tu tiempo y por lo tanto no vas a recibir esa contraprestación, ese cheque de nómina, como le llamamos. Esa es la gran limitante que tiene en su mentalidad un empleado, pero que no ha percibido quizás ese cambio de tiempo por dinero. Otra de los factores que forman parte de la mentalidad de un empleado es el miedo a tomar riesgos. O sea, les cuesta aceptar, dar ese paso porque están tan acostumbrados a trabajar en un sistema que ha creado otro, con horarios que ha creado otro y cumpliendo objetivos de otros. Es decir, una persona le dice qué debe hacer, cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Y él lo que hace es ejecutar. Le falta un poco de creatividad. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a trabajar bajo patrones ya marcados. Por eso no se atreve quizás a hacerlo por su cuenta. Ahora veamos por su parte la diferencia con la mentalidad de un emprendedor y verás que son del cielo a la tierra. La mentalidad de un emprendedor se basa en libertad. Un emprendedor crea su economía, crea sus fuentes de ingreso. No cambia tiempo por dinero, al contrario, un emprendedor crea sistemas que trabajen por él y para él. Y sobre todo, se me acaba de olvidar que no te comenté que un empleado también lo que hace es trabajar por cumplir una actividad X, le guste o no le guste. Ahora, ¿qué hace un emprendedor? Un emprendedor trabaja en lo que le gusta, en su pasión, en crear un producto o servicio que le facilite pues la vida a muchas personas, en crear un propósito, en trabajar por algo que realmente deje una huella significativa en este mundo. Por eso es que el emprendedor, su cuerpo no le pide vacaciones. O sea, llegará un momento en que las toma, pero como vive en constante libertad, en constante vacaciones todo el tiempo, ese emprendedor no necesita decir, es viernes, wow, qué bueno, es viernes, sonó el reloj, la salida, me voy. Incluso en estos días hablaba con una amiga y me decía que tiene una alarma 10 minutos antes de salir de su trabajo. Entonces, cuando tú te conectas con ese tipo de testimonios, tú dices, wow, esto realmente vale la pena. Y no solo viéndolo desde ese panorama externo, sino que yo también fui parte de esa comunidad de empleadas. Ojo, se aprende muchísimo, sí, pero cuando te das cuenta y detectas que quieres cambiarte de bando, pues lo haces con total certeza y disfrutando de lo que estás haciendo, pues, y puedes ver además la diferencia muy fuertemente. Ahora,
¿Qué tienen también de diferente los emprendedores? Un emprendedor no espera un viernes para sentirse feliz. Un emprendedor es feliz todos los días. ¿Por qué? Porque trabaja en su pasión. Un emprendedor no está pendiente de su cheque de nómina, porque él es responsable de absolutamente todo lo que se haga en su negocio. Claro que tiene que delegar, son otras cosas que lo haremos más adelante, pero un emprendedor crea un estilo de vida, crea negocios, crea sistemas. Es una persona que avanza en pro de cumplir sus objetivos y no los objetivos ni los horarios que le pongan otro. Un emprendedor ve cada fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Quizás cuando tú estás trabajando, si cometes un error, eres sancionado, te pueden llamar la atención, incluso depende del error, pueden despedirte. Para un emprendedor, el fracaso forma parte de ese aprendizaje constante que le va a servir para... Bien, me preguntarás, Janexi, ¿y qué puedo hacer para cambiar esa mentalidad de empleado a emprendedor? Yo te digo, es posible hacerlo y te voy a dar 4 tips para que puedas internalizarlo y aplicarlo y así obtener esa transición. Tips es detectar cuáles son esas aptitudes y pensamientos que te están limitando y que por supuesto el tips número 2 es trabajar en vencer esas excusas que van desde no tengo tiempo, no tengo dinero, soy muy mayor para esto, emprender implica mucho tiempo, o sencillamente decir es que hay muchas barreras tecnológicas y esto no me doy muy fácil con ellas. Mientras sigas obteniendo en tu mente esas limitaciones, vas a seguir obteniendo los mismos resultados y por ende no vas a hacer ese cambio de empleado a emprendedor. El tips número 3 es decidir si realmente quieres hacer ese cambio. Hacerte consciente de que vas a tener que manejar personal, de que vas a tener que ser el total responsable de tu negocio, que tienes que enfocarte en las oportunidades y que quizás al principio del emprendimiento no vas a contar con el flujo de dinero que contabas en tu trabajo. Se recomienda incluso que antes de dejar tu empleo comiences con tu emprendimiento, que es difícil, sí, probablemente esta es la parte más fuerte, donde tienes que dedicarle 8 horas a tu trabajo actual, pero te recomiendo que le dediques por lo menos 3-4 horas diarias a tu emprendimiento, porque eso es lo que te va a llevar a despedir a tu jefe, a dejar ese trabajo que estás intercambiando tiempo por dinero, a trabajar en algo que realmente te gusta y crear todo el sistema del que hemos venido hablando. Y como tips número 4, debes tener el deseo de tener más libertad que seguridad. Una vez que te desprendas de ese paradigma y ese patrón de seguridad, de verdad que te aseguro que este camino vale la pena. Es grandioso todo lo que se puede aprender siendo un emprendedor. Me reía porque en este libro, Antes de renunciar a tu empleo, el señor Robert Kiyosaki, te lo recomiendo por cierto que lo leas, él dice una frase entre muchas otras muy graciosa y él dice, un emprendedor no tiene fiesta de graduación. ¿Y a qué se refiere él con esto? O por lo menos es mi interpretación, a que un emprendedor es un aprendiz constante. No es como un empleado que llega a cierto punto, obtiene su diploma, obtiene su título y hasta ahí llegó. No, un emprendedor aprende todos los días y tiene que ejecutar esos aprendizajes todos los días en su negocio. Bien, ese es el tips número 4. Y ahora te digo, la decisión es tuya. Está en ti hacerte consciente que es el primer paso y querer avanzar hacia este camino. ¿Es difícil? Sí, pero vale la pena también. Y con esta reflexión me despido del podcast número 4, diciéndote que es posible, pero que la decisión está en tus manos. Así que nos vemos el próximo martes en el programa Emprendedor de 0 a 100.